¿Qué tal mis amigos de YouTube? En este vídeo les mostraré a cómo cambiar el intercooler para el Mercedes Clado 50. Quitamos el bumper fuera de cámara para no hacer el vídeo más largo. Este es el intercooler que trae el Mercedes de fábrica. Para remover el intercooler tenemos tres clamps que remover. Por aquí en la parte de arriba está el clamps de la manga del lado caliente del turbo. Esa es la primera. Segunda, aquí en el lado del pasajero. Y por último, la tercera está en el lado del conductor. Para remover estos clamps utilizamos un destornillador de paleta. Lo vamos a colocar debajo del alambre y lo vamos a subir hacia arriba. Como ves, se desconecta muy fácilmente. Hacemos lo mismo en el lado del pasajero. Para remover el intercooler lo empujamos hacia afuera. Así de simple sale. Mira qué pequeño es el intercooler de fábrica. Este intercooler es de la marca TurboKey. El paquete trae todo lo necesario para hacer la instalación plug and play. Estos son los codos que trae el paquete, son de silicón, lo que duran bastante tiempo. Si está interesado en este intercooler, el link estará disponible en la descripción. Y por último, este es el tubo de aluminio del lado caliente del turbo. Ahora sí, amigos, pueden ver la gran diferencia de los intercoolers del antes y del después. Ahora nos falta retirar la manga del lado caliente del turbo. Una vez retiramos la manga, tenemos que remover el silenciador del turbo. Y por último nos falta retirar este silenciador, lo sostienen tres tornillos Torx. Utilizamos un destornillador para remover los tornillos. Esta pieza se le conoce como el muffler de la turbina o el silenciador, ya que su función principal es reducir los sonidos de la descarga del turbo. Por ejemplo, el muffler del auto, su función principal es reducir los sonidos del motor. En este caso va a reducir los sonidos de la turbina. Y por último vamos a remover el silenciador. Lo vamos a jalar para abajo. Como ves, este es el silenciador del turbo. Ya no vamos a utilizar este silenciador, por lo que vamos a reutilizar el gasket. Medimos el silenciador y el adaptador del turbo para asegurarnos que sea de la misma medida. Y también lo medimos en el turbo. Como les comenté anteriormente, vamos a reutilizar el gasket, lo vamos a colocar en el adaptador del turbo. Es bien importante que instales el gasket bien para que el turbo no pierda la presión. Y colocamos el adaptador del turbo en el tubo de aluminio. Este lleva el aire caliente del turbo al intercooler. Por eso es bien importante asegurarse que queden las dos piezas bien unidas. Ahora le colocamos el clamp para que nos aguante el tubo de aluminio. Este adaptador se conoce en inglés como el Turbo Muffler Delete. Ahora sí nos queda de instalar el intercooler, pero como puedes ver el intercooler no entra porque la barra de refuerzo impide la instalación. Por lo que debemos remover los headlights para remover los tornillos de la barra de refuerzo frontal, porque tenemos que mover un poco la barra de refuerzo en lo que colocamos el intercooler. Luego tenemos que reinstalar los tornillos de la barra de refuerzo. Ahora vamos a instalar los codos del intercooler, pero si te fijas los pinté de color rojo para darle una vista deportiva. Aunque al pintar los codos en la instalación me percaté que la pintura estaba agrietada, pero aún se siguen viendo bien, ¿no? Para instalar estos clamps vamos a utilizar un socket 10 milímetros o un cubo 10. Con la ayuda del taladro de impacto se nos facilita el trabajo, se los recomiendo. Ahora amigos, esta es la parte más importante de esta instalación, donde debes de ajustar el intercooler para que no esté pegando con la barra de refuerzo frontal. Para instalar el intercooler son 4 tornillos rosca-lata que vamos a perforar en la barra de refuerzo frontal. Fíjate que el intercooler esté lo más pegado al radiador antes de perforar la barra de refuerzo. Como puedes ver, recuerda que el intercooler no esté tocando para nada la barra de refuerzo frontal. Y bien amigos, esto sería todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo con tus familiares y amigos. No olvides de comentar si tienes alguna pregunta o sugerencia.